Buenas tardes, amados hijos e hijas de Dios. Mi nombre es Ofelia Vélez y vengo a hablarles hoy por la muy amable invitación de nuestro pastor Freddy. Les invito a que primero que todo nos presentemos delante de Dios para alabarle y adorarle. Amado Padre de los cielos, a ti te plació que yo estuviese hoy levantando mi voz para presentar este audio a los que quieren recibirlo. Tu Padre, me has dado todos los recursos, me has dado la revelación de tu palabra. Yo te pido en el nombre de Jesús, de mi amado Hijo, del Dios Altísimo, de mi Redentor, de mi Salvador, amado Padre, en nombre de Cristo Jesús, yo te pido que tomes a cada una de las personas que escucharán este audio, que prepares sus corazones, así como has preparado el mío para elaborarlo, que seas tú preparando sus corazones, los corazones de todos los oyentes, para que estas semillas de tu palabra caigan en corazones preparados y produzcan fruto abundante de justicia. Padre, yo te alabo y te bendigo con todo mi corazón. Es un honor para mí servirte. Padre mío y Señor mío, heme aquí delante de ti. Levanto mi corazón, levanto todo mi ser hasta tu amada presencia. Vengo a ti, Padre, para que tú me des la apertura, para que tú abras mis oídos, mis ojos espirituales, para que la palabra brote como brota una cascada, como fuentes de aguas vivas. Amado Espíritu Santo, tú eres el que das la sabiduría y la revelación, tú eres el que mueves los corazones, tú eres el que das el fuego para que la palabra de Dios toque a todos los corazones, para que germine abundantemente frutos de justicia, de bendición, para que los cimientos de las almas que escuchan este audio, esta oración, sean removidos y que nazca una nueva visión, una nueva dimensión de tu palabra. Yo te doy gracias, Padre. Yo bendigo a mis pastores, Freddy y María Elena. Los bendigo con toda bendición de lo alto. Bendigo la iglesia, ríos de aguas vivas, a donde tú me colocaste desde hace 32 años. Padre, yo te pido que mi iglesia cada día se fortalezca, que aún en los momentos de crisis, la fuerza del Espíritu Santo levante a nuestra iglesia, porque la iglesia somos cada uno de nosotros, los que nos congregamos aún virtualmente, nos unes en el lazo del amor tuyo, ese amor poderoso, ese amor que sobrepasa todo, que hace que nuestros corazones se ensanchen para recibir más y más de ese amor que es el mismo Cristo. Amado Jesucristo, tú eres la personificación del amor del Padre. A ti te alabamos y te bendecimos, te glorificamos, levantamos nuestras manos delante de ti, glorificándote y bendiciéndote, pidiéndote, amado Jesucristo, que tu sangre poderosa nos lave de toda obra muerta, de todo aquello que impide el fluir de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, que esta palabra de hoy sea una palabra fuerte, poderosa, sea ese maná, no del firmamento, sino de los cielos, derramado desde lo alto, que caiga como lluvia abundante sobre nuestros corazones. Gracias, mi Padre amado, quedamos en tu presencia. Doy apertura a esta enseñanza en el nombre tuyo, Padre de los cielos, en el nombre tuyo, amado Jesucristo, Salvador y Redentor poderoso, y en el nombre tuyo, amado Espíritu Santo, dador de vida, de fuerza, de revelación, de discernimiento, de gloria y de poder. Amén. Amados hijos de Dios, en estos días escuché al teólogo del siglo XIX llamado Charles Spurgeon, quien hermosamente presentó el caso ficticio de un indígena americano de la tribu Sioux. Este indígena, según esta historia, se presentó a las puertas del Palacio Real de Londres con la solicitud fehaciente
de ser beneficiario de todos los privilegios de la realeza. Primero, se comprometió a cumplir con todo lo ordenado en la corte, para así ser beneficiario del honor de pertenecer a ese linaje real. Pero al ser rechazado, pensó que se debía al nombre indígena que tenía. Por eso decidió cambiar su nombre indígena y se hizo llamar con un nombre de la corte inglesa y pensó, ya soy uno de ellos. Fue nuevamente al palacio y en las puertas fue rechazado. Entonces pensó que debía cambiar su manera de vestir. Así que dejó sus mocasines, sus ropas indígenas y se vistió conforme a la vestimenta del palacio, pero fue rechazado a las puertas de este regio palacio. Creo que debo cambiar mi lenguaje anterior y hablar como se habla en el reino, pensó, e inició un nuevo proceso de cambio de lenguaje acorde con el del reino, pero nuevamente fue inútil. El ingreso seguía vedado. Entonces, sin saber qué hacer, preguntó, ¿qué requisito me falta? ¿Qué más tengo que hacer? Y la respuesta fue fulminante: haber nacido en esta familia. Muchos desean ser admitidos en el reino de Dios. Primero, obedecen la ley. Segundo, se empiezan a llamar cristianos. Tercero, cambian sus atuendos, su forma de vestir. Cuarto, asumen un lenguaje cristiano. Quinto, adoptan una postura de santidad y creen erróneamente que estas obras autoimpuestas les abren las puertas del reino de Dios. Pero Cristo fue claro al decirnos que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Así entramos en la enseñanza que les traigo en el día de hoy. La enseñanza se llama nacer de nuevo. En el mundo solo hay dos familias, dos tipos de familias. La primera familia tiene como principio a Adán, el primer hombre. El segundo tipo de familia tiene como su principio a Cristo, el segundo Adán. Dios es Padre de los que pertenecen a la segunda familia. En Juan, en el capítulo 8, versículos 39 a 47, se nos dice que Jesús le dijo a algunos dirigentes religiosos que afirmaban que Dios era el Padre de ellos, pero a la vez rechazaban a Jesús. Jesús les dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Además les afirmó, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Es decir, los ubicó en el primer grupo de familias, las que tienen como base al primer Adán y que tienen como padre al diablo. Para ser verdadero hijo de Dios es necesario nacer de nuevo. En Juan, en el capítulo 3, de los versículos 1 al 15, se nos habla del nuevo nacimiento, durante una plática de Jesús con un principal judío llamado Nicodemo. ¿Quién era este Nicodemo? Era un fariseo principal, importante. Asistía a la sinagoga fielmente, oraba mucho, ofrendaba y diezmaba fielmente, hacía muchas buenas obras, conocía muy bien las Escrituras, era un maestro importante de los judíos, pero buscó a Jesús. Y la pregunta es, ¿por qué este varón con tantos atributos
llegó buscando a Jesús? Posiblemente reconoció que Jesús tenía el poder de Dios en su vida y que podía darle una enseñanza nueva que le diese a entender mejor las Escrituras. Seguramente también la pregunta que no expresó Nicodemo, y que es la pregunta que hacen la mayoría de las personas, era esta: ¿cuál es el camino para ir al cielo? Nicodemo se sorprende de la respuesta de Jesús. De cierto te digo, Nicodemo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Primero habló Jesús de ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 3. ¿Cómo así? ¿Acaso los judíos no eran el pueblo escogido por Dios? ¿Acaso Nicodemo no era un gran maestro fariseo, un hombre moral y bueno? Claro que sí. Nicodemo sí era todo eso, pero todavía pertenecía a la familia pecaminosa de Adán. No era hijo de Dios. Jesús le aclara en Juan, en el capítulo 3, versículos del 6 al 7. Dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Vemos que Jesús habla aquí de dos tipos de nacimiento, algo completamente revolucionario en todos los tiempos, expresión que dejó atónito a este hombre sabio llamado Nicodemo, pero que también asombra a toda persona que escucha esta expresión. Pero antes, quiero que describamos qué es nacimiento. Nacimiento es el acto o proceso de expulsión de un ser vivíparo, el ser humano o los animales, que son expulsados del vientre. O puede ser un ser ovíparo que viene a ser expulsado del huevo, o una planta que viene a ser expulsada de una semilla que germina. Es decir, el nacimiento es el proceso de arranque o comienzo de algo. Es el momento en que termina el proceso de gestación o proceso embrionario y emerge un nuevo ser vivo a la tierra. Como sinónimos de nacimiento tenemos nato, origen, brote, principio. El nacimiento es importante porque determina cómo y dónde alguien o algo comenzó. Para comprender el nuevo nacimiento, les invito a ver con suma atención este corto video que ilustra de forma sencilla la fecundación y el proceso interno de formación del nuevo ser humano. Una mujer joven. La llamaremos Eva. En el exterior todo parece normal. Sin embargo, dentro de ella, todo se está preparando para una nueva vida humana. En los ovarios de las mujeres podemos ver unas vesículas amarillas, los folículos. En cada folículo se aloja un óvulo inmaduro rodeado de células. En cada ovario encontramos unos 200.000. Estimulado por las hormonas sexuales, uno de los óvulos cambia drásticamente. Las células que lo rodean se dividen de repente y el óvulo crece a gran velocidad. Empuja a los demás, se vuelve 1000 veces más grande y asume un tono azul rojizo.
Su tamaño le permitirá romper la pared del ovario. En el exterior, junto a la entrada de las trompas de Falopio, lo están esperando. En cuanto el óvulo llega al exterior, comienza la ovulación. Dos semanas después de la maduración del óvulo, comienza la breve fase fértil de Eva. Son solo unas horas, un día como máximo, en el que se decide si se queda embarazada o no. Desde las trompas, el óvulo se dirige al útero. Mide 1/10 de milímetro. Es la célula más grande del cuerpo humano. Es tan grande que puede verse a simple vista. La suave membrana ciliada que recubre la trompa de Falopio conduce el óvulo hasta su destino. Por la tarde llega Adán, el novio de Eva. Están muy enamorados y quieren fundar una familia. A lo mejor se cumple su deseo. La ocasión es propicia. Cuando el óvulo pierde su envoltorio, está listo para la fecundación. Entonces entra en juego la célula más pequeña del ser humano, el espermatozoide. Moviendo la cola en el sentido de las agujas del reloj, los espermatozoides se aproximan al óvulo e intentan llegar a su interior. Pero solo uno lo consigue. Al entrar, se libera una proteína que impide la entrada a los demás. El espermatozoide sigue moviéndose en el interior del óvulo. Pierde la cola y su cabeza se dirige al núcleo del óvulo. Las dos células contienen en el núcleo la información genética de la persona que se va a formar. Al final, el núcleo del óvulo y el del espermatozoide se encuentran y se combinan. Esta es una imagen de microscopio de alta resolución de un óvulo fecundado. En el centro están los núcleos del espermatozoide y del óvulo. Es el momento de la fecundación. La célula comienza a dividirse inmediatamente. A nivel celular, aquí es donde nace un ser humano. El viaje continúa. Sin dejar de dividirse, el óvulo fecundado continúa su viaje para llegar a su destino, el útero. Tras 5 días, llega al útero donde anida. En ese momento, de una única célula han nacido 200. 5 meses después, este es el aspecto del feto. Se ve una cara minúscula, las manos e incluso el cordón umbilical. Esa unión entre madre e hijo transporta los nutrientes. Ya en sus primeras fases, las células del pequeño cuerpo toman decisiones importantes. Vemos en este video que para el arranque del proceso de fecundación que dará origen a un nuevo ser viviente, se necesitan 2 agentes indispensables: un hombre que aporta el espermatozoide y una mujer que aporta el óvulo. El óvulo y el espermatozoide, como vimos en el video, contienen en sus núcleos, o sea, en sus cabezas, los gametos, donde está el ADN con toda la información genética del hombre en el espermatozoide y de la mujer en el óvulo. Luego, el núcleo, o sea, la cabeza del espermatozoide, se encuentra con el núcleo, o sea, la cabeza del óvulo. Y hay combinación de la información genética de ambos. Y se forma una célula diferente llamada cigoto.
la cual empieza a dividirse a gran velocidad, y de esa división se obtiene el embrión, que dará posteriormente origen al feto. En este proceso se transmite vida biológica, que es finita, es decir, que tiene una fecha de caducidad, de expiración, y que es una vida imperfecta. Ahora bien, Jesús habla aquí de la absoluta necesidad de nacer de nuevo. Lo habla como necesidad para toda persona y no solo para Nicodemo. Dice en el versículo 3 del capítulo 3 de Juan: el que no naciere de nuevo no puede primeramente ver el reino de Dios. Es decir, tenemos que nacer de arriba del Espíritu de Dios. En el versículo 5 de ese capítulo 3 de Juan, dice Jesús: el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya no habla solamente de ver, sino que aquí, al ser más específico y hablarnos de los dos agentes necesarios para el nuevo nacimiento, ¿cuáles son estos agentes necesarios? El agua y el Espíritu Santo. Si no nacemos del agua y del Espíritu Santo de Dios, ninguno puede entrar en el reino de Dios. Lo que vimos al principio con la ilustración ficticia del indígena Zeus. Podía haber cambios externos muy grandes, aún intelectuales, aún morales, pero no podía entrar al reino porque era necesario que fuera descendiente, que naciera de nuevo, que naciera. Si no ha nacido en la realeza inglesa, no puede tener el linaje inglés. No hay otra manera de llegar a ser hijos de Dios si no nacemos de nuevo. Entonces, ¿cuál es el requisito para el nuevo nacimiento? Sabemos que para el nuevo nacimiento es indispensable la fe en Jesucristo crucificado por nuestros pecados. Jesús lleva a Nicodemo a recordar un episodio de su pueblo judío cuando iban por el desierto. Este episodio importantísimo está en Números, el libro de Números, de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, en el capítulo 21, versículos del 4 al 9. El pueblo judío se había quejado contra Dios y contra Moisés, de modo que Dios envió serpientes ardientes entre ellos. Todos los que fueron mordidos por las serpientes murieron. El pueblo entonces se arrepintió de corazón, confesó su pecado e imploró a Moisés por intercesión delante de Dios. Moisés oró a Dios y el Señor le dijo que hiciera una serpiente de bronce y que la pusiera sobre un asta para que todos los que la miraran vivieran. Dice textual: y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Luego Jesús le dice a Nicodemo y nos dice a nosotros: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado
para que todo aquel que en el Hijo de Dios crea, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esto está en Juan, en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Los israelitas fueron salvados de una muerte física por mirar con fe a la serpiente en lo alto del asta. Y esa serpiente en el asta es figura de Cristo en la cruz. Asimismo, nosotros somos salvados de la muerte eterna por mirar con fe al Señor Jesús en la cruz. El nuevo nacimiento es por la palabra y por el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento es la obra del Espíritu Santo de Dios, usando la palabra de Dios. Es decir, el efector, el que produce el nuevo nacimiento es el Espíritu Santo, pero el substrato que usa el Espíritu Santo es la palabra de Dios. Nadie puede nacer de nuevo sin escuchar y creer en la palabra de Dios. Y nadie puede nacer de nuevo sin la obra del Espíritu Santo de Dios. Es decir, así como para el nacimiento biológico se necesitan un hombre y una mujer que aporten un espermatozoide y un óvulo, aquí en el nuevo nacimiento no es posible si no se tienen la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo. En Santiago capítulo 1, versículo 18, nos dice: Él, es decir, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Es muy importante este versículo porque Santiago habla de la palabra implantada, no solamente de la palabra oída o leída, sino de la palabra implantada, es decir, la palabra que llega al espíritu, produciendo ese rema, esa vida. Así como el huevo, el cigoto que se forma con el espermatozoide y el óvulo, se forma el cigoto, que es una célula gigante que va y se implanta en la parte interior del útero para dar forma al embrión. Así, la palabra de Dios debe ser implantada en nuestro espíritu. Podría yo parafrasear en el útero espiritual nuestro, que es el espíritu. Allí, esa palabra implantada es la que, dice Santiago, la cual puede salvar vuestras almas. La Biblia, entonces, es ese substrato indispensable del nuevo nacimiento. Sin la Biblia no conoceríamos el camino de la salvación. La palabra implantada es esa palabra nacida dentro. Es esa palabra que llega a nuestro espíritu, que no se queda en nuestra memoria, ni se queda en nuestra mente, en nuestro raciocinio, sino que entra a nuestro espíritu. Es esa palabra que es implantada. Es la palabra nacida dentro. Nosotros fuimos engendrados
por segunda vez por la palabra para manifestar la verdad de Dios. La Biblia es la palabra. La Biblia no son palabras como de hombre. La Biblia es la palabra, es una unidad, es única. No es plural, es una, porque es Cristo. No podemos separar la palabra de Dios de Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne, es la palabra verbo significa una palabra que tiene acción, que tiene poder. Cristo es la palabra, es el verbo. La Biblia, cuando tomamos la Biblia en nuestras manos, no estamos tomando un libro cualquiera, estamos tomando a Cristo que nos habla, que nos da a conocer los misterios de los cielos. Esa es la palabra implantada. Cuando llegamos al conocimiento de que esta palabra es la vida, es la verdad, no son las vidas, no es la existencia, es la vida que trasciende a lo eterno. Es la luz, es el poder, es todo, porque es Cristo. Fuimos engendrados por esta palabra y fuimos engendrados para manifestar la verdad de Dios. ¿Y cuál es la verdad de Dios? Cristo. Él dijo, el mismo Jesucristo nos dijo, yo soy el camino. ¿Cuál camino? El único camino para llegar al Padre. Yo soy la verdad, la única verdad. Y yo soy la vida, la única vida. Lo demás es existencia limitada, perecedera. Pero la verdadera vida es la vida que nos da Cristo, que trasciende a lo eterno. En Primera de Pedro, la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, del versículo 3 al 5, por su gran misericordia, el Padre nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Renacer significa un segundo nacimiento. Y en el versículo 23 de esta primera carta de Pedro, en el capítulo 1, nos dice, siendo renacidos, no de simiente. La palabra simiente significa semilla. Y dice Pedro que fuimos renacidos no de una semilla corruptible, como es el óvulo y el espermatozoide, que nos dieron el primer nacimiento, el biológico, semillas corruptibles que venían ya con el germen de la muerte. Nosotros fuimos renacidos, dice Pedro, de una simiente, de una semilla incorruptible, es decir, no tiene fecha de vencimiento, no es caduca, no es contaminada, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Es la palabra de Dios que vive, no es una palabra muerta como los textos científicos o literarios o poéticos. Son palabras muertas porque las escriben hombres que también mueren. Pero la palabra de Dios es palabra inspirada por el Espíritu Santo y vive, aunque haya sido escrita por las manos humanas. La revelación, la inspiración es divina. El Espíritu Santo es el efector del nuevo nacimiento, es el que lleva a cabo el nuevo nacimiento. En Juan, en el capítulo 3, versículo 6, Jesús le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu Santo, espíritu es. Ahí hace la clara diferencia Jesús entre los dos nacimientos. El que vimos en el video, voluntad de hombre, acto sexual de seres humanos, dos carnes combinadas.
dan como resultado a un ser con las mismas características de aquellos que lo engendraron. Pero el nuevo nacimiento, que es del Espíritu Santo, da espíritu. Es espiritual. Antes de que alguien pueda nacer de nuevo, tiene que reconocer y aceptar que es un pecador. El Espíritu Santo usa la palabra de Dios para enseñarnos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Pero luego, el mismo Espíritu Santo usa la misma palabra de Dios para enseñarnos que el Señor Jesucristo es ese Salvador único que necesitamos. El nuevo nacimiento es de Dios. En Juan, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice así: la Biblia dice que los que reciben al Señor Jesús como Salvador son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No es como el acto en ese video que vimos entre una mujer llamada Eva y un hombre llamado Adán. Voluntad de ellos. Ese no es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es de Dios. No es de sangre, no procede de padres humanos. El nuevo nacimiento es una nueva vida. Recordemos a la primera pareja creada por Dios. Veamos su historia. Adán y Eva fueron creados por Dios a su imagen y semejanza, con espíritu, con alma y con cuerpo. Se comunicaban con Dios por medio de su espíritu. Dios es espíritu y no es posible comunicarnos con Dios sino por medio del espíritu. Recordemos que dice en Génesis que al caer la tarde, Dios se paseaba por el jardín del Edén. Adán y Eva tenían una coinonía estrecha, una comunicación profunda con Dios, porque no tenían pecado, porque sus espíritus estaban despiertos. Pero al pecar Adán, entró la muerte física y espiritual en el mundo. No fue una muerte inmediata, ellos no murieron ahí mismo, pero fue una muerte progresiva que se extendió a todas las generaciones. La muerte espiritual fue para ellos una desconexión de Dios. Se desconectaron totalmente de Dios. Se estableció un muro de separación entre Dios y la humanidad, un gran abismo de separación por el pecado. Y todos los descendientes de Adán, tú y yo, nacemos con cuerpo y alma, pero con un espíritu totalmente desconectado de Dios. Por eso, el hombre no tiene claridad en su búsqueda de Dios. Se estableció un abismo de separación entre Dios y el hombre. Y es este abismo, lo que ha impulsado al ser humano a buscar seres superiores a quienes adorar. En su desconexión de Dios, le queda casi imposible reconocer al verdadero ser superior. En Génesis capítulo 11, versículos del 1 al 4, vemos que después del diluvio, y el diluvio fue más o menos 2304 años antes de Cristo, después de ese diluvio, los moradores de toda la tierra, los descendientes de Noé y de sus hijos, hablaban una única lengua, la lengua adánica, y se unieron para construir una torre, porque querían llegar al cielo y presentarse delante de Dios e inquirir en su presencia. Cada uno aportaba su trabajo
para el propósito común. Y yo analizaba y creo que esto fue el verdadero origen de las religiones y de las sectas. Por obras dirigidas por seres humanos, se trata de unir a grupos para conectarse con Dios, por medio de tradiciones, de ritos, de buenas obras, de imágenes, de rezos, de camándulas, de novenas, etcétera, que son como torres de Babel, confusas, que no permiten llegar a Dios. La ciencia, por otra parte, ha tratado también de explicar lo sobrenatural con su sistema empírico, basado en la experiencia y en la observación de los hechos, usando los sentidos. Las religiones y las sectas han tratado de llenar esta gran necesidad humana, aportando sistemas basados principalmente en obras y en sacrificios, tratando de acallar la conciencia. En Mateo 14, versículo 14, nos dice Jesús que estaba hablando acerca de los judíos que se ofendían con las palabras que Jesús les hablaba, palabras de confrontación. Los discípulos preocupados le dicen a Jesús: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras? Pero respondiendo Jesús dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Las religiones y sectas ofrecen bienestar, sentirse bien, y muchas lo logran mediante las prácticas que acallan la conciencia y que dan un sentido de seguridad en cuanto a lo que hay en el más allá. Ofrecen el concepto de que el bautismo recibido en la infancia, en los primeros días o meses de vida del bebé, por aspersión de unas gotas de agua en el cuero cabelludo, que esto da un renacer y da la salvación. El haber sido bautizado en los primeros días o meses de vida da gran tranquilidad a los padres y posteriormente al bautizado en su adultez. Las obras buenas completan el camino a la supuesta salvación. Por eso oímos en los velorios y en los funerales frases como estas: seguro que este se fue al cielo porque era muy generoso, era muy buena persona con todo el mundo, no le hacía mal a nadie. Y creemos que eso es lo que lleva al reino de los cielos. En Juan, en el capítulo 4, versículo 3 al 26, nos relatan un episodio fundamental. Jesús llega a Samaria y tiene un diálogo con una mujer. Ella le dice a Jesús que sus padres adoraron a Dios en ese monte, pero que los judíos decían que debería ser en Jerusalén. Es decir, ella, preocupada, le preguntaba a Jesús en cuál monte ella debía adorar a Dios. Como todo aquel que pregunta en qué iglesia me debo congregar, si en la iglesia tradicional o en la iglesia ofrecida por otros grupos. Ella se sentía muy bien porque ella estaba adorando en un monte, en el monte en el cual sus padres también habían adorado. O sea, por tradición, todos los samaritanos adoraban en ese monte y eso le tranquilizaba a ella. Como muchos que estando en una congregación tradicional en donde sus padres también estuvieron, pues se sienten tranquilos, pero no examinan su propia vida como esta mujer. Ella no examinaba su vida, llevaba ya 5 matrimonios. Así es todo el religioso, que se preocupa es por el cumplimiento de ritos, de tradiciones, de expresiones externas,
pero nunca examina su propio corazón. Jesús la aterriza a ella, diciéndole que no se trata de congregación determinada o de monte determinado, sino que se trata de adorar al Padre en Espíritu Santo y en verdad. Aquí Jesús le habla a la samaritana del nuevo nacimiento, que es del agua, la palabra de Dios, que es la verdad, que es Cristo, y del Espíritu Santo de Dios. Dos elementos indispensables para nacer de nuevo. Muchos cristianos de nombre, nominales, han tomado el cristianismo como una religión o como una secta y viven sus vidas acallando su conciencia con obras autoimpuestas, pero no han nacido realmente de nuevo. El nacimiento nuevo, en cambio, transmite una vida eterna, pura, sin límite, prolongada a lo eterno, con el infinito amor de Dios. ¿Pero por qué? Porque los instrumentos que intervienen en el proceso desencadenado por la fe en Cristo Jesús son elementos espirituales. ¿Cuáles son estos agentes espirituales? El agua y el Espíritu Santo. En 2 de Corintios capítulo 5, 17 se nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El agua del que nos habla Jesús para el nuevo nacimiento no es el agua del bautismo, sino que es la palabra de Dios, la Biblia. En Juan capítulo 5, versículo 24, se nos dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, como dice Romanos 10, 17. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En Primera de Pedro, capítulo 1, se nos dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. No se puede hablar de nacer de nuevo ni de resurrección sin hablar de muerte. Estos conceptos son inherentes, es decir, indivisibles. La Biblia nos habla de que nosotros estábamos muertos. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. En Romanos capítulo 6, versículos del 4 al 6 dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sabemos que la paga del pecado es muerte, pero que Dios nos da un regalo maravilloso, que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora les invito a ver un corto video que dramatiza la muerte y sepultura del viejo hombre, para ya levantarnos en vida nueva.
La nueva vida de resurrección. Dios nos dio nueva vida. Pasamos de muerte a vida. Nos resucitó juntamente con Cristo. En Colosenses 2:12 dice que sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Cristo mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El nuevo hombre es lo que el creyente es en Cristo. En 2 de Pedro, en el capítulo 1, versículo 4, dice algo maravilloso. Por medio de su gloria y excelencia, ¿la gloria de quién? De Dios Padre. Por medio de su gloria y su excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hijos de Dios, el nuevo nacimiento es algo tan impresionante porque nos hizo participantes de la naturaleza divina. Nosotros ya no somos de la familia de Adán. Nosotros ya somos ciudadanos del reino de los cielos, de la familia del Dios único y verdadero, del Dios todopoderoso. Entonces hay una pregunta que hacernos. ¿Cómo saber que hemos sido regenerados? Hay 4 puntos importantes. Primero, hay un cambio de relación. ¿Cómo nos relacionamos con Dios, con Jesucristo, con el Espíritu Santo? Debe haber un cambio de relación. En segundo lugar, un cambio de posición. Ya pasamos a la posición de hijos de Dios, coherederos con Cristo del reino de los cielos. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Hay un cambio de actitud. Ya la Biblia es para nosotros la palabra viva que nutre nuestro espíritu, nuestro ser interior. La amamos como amamos a Cristo. Reconocemos que la palabra de Dios es Cristo. Cristo y la palabra, la Biblia, son uno. Hay un cambio en nuestro destino. Ya no vamos para el infierno, ya vamos para el cielo. Pero hay unas manifestaciones del nuevo nacimiento en Cristo. ¿Qué manifestaciones? Primero, ya no practicamos el pecado. Pecamos sí, pero ya no es una práctica constante. Segundo, tenemos una batalla continua entre la voluntad de Dios y nuestra propia voluntad. Cada vez vamos buscando más y más que se haga la voluntad de Dios en nuestra vida y en todo lo que tiene que ver con nosotros. Tercero, ya no nos es tan importante agradar a otras personas. Ya no buscamos agradar a todo el mundo, sino primero a Dios. Cuarto punto, el número de amistades ya va disminuyendo, pues nos volvemos más selectivos en escoger con quién andamos. Y por otro lado, ya muchos que no andan en Cristo se sienten incómodos con nosotros y se van retirando. En quinto lugar, ya nos hace falta estar en unidad con nuestra familia de la fe, no solamente para aprender, sino también para tener compañerismo. Y en sexto lugar, aprendemos a depender más de Dios. Cambia nuestra forma de hablar. Se despierta en nosotros el deseo por leer, estudiar, meditar la palabra de Dios. 9. Buscamos más a Dios en oración. Y 10. Nos preocupamos por la salvación de otros. Tenemos dolor profundo por las almas que se están perdiendo.
Para resumir, debemos recordar la historia del indígena Sioux que llegó a Inglaterra y que quería los privilegios del reino. ¿Quién no quiere los privilegios del reino? Pero no obtuvo esos privilegios porque cambiara su nombre, porque se hiciera llamar diferente, porque cambiara su forma de vestir, porque adoptara una nueva forma de hablar, porque renunciara a su tribu, porque decidiera aceptar todo lo que le impusieran. Nunca fue aceptado, porque el requisito era nacer en el reino de Inglaterra, de la familia real. Es necesario nacer del agua y del espíritu. La pregunta es, ¿has nacido tú de nuevo? Para terminar, quiero que me acompañen en esta oración. El que no haya hecho la oración de fe, y aún los que ya la hicieron, a que renovemos nuestra entrega al Señor. Señor Jesucristo, yo te necesito, cada día te necesito más. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que eres Dios, mi Salvador. Por eso hoy, voluntariamente, abro las puertas de todo mi ser, de mi vida entera, de mi corazón, y te invito a que entres en mí como mi Señor y mi Salvador personal. Te pido perdón por todos mis errores, mis falencias, mis desaciertos, mis pecados, por toda mi vida anterior. Te pido perdón. Te pido que tu sangre poderosa me limpie, me bañe, me purifique, me libre de las consecuencias de mis grandes errores. Te entrego el control de mi vida, entrónate en mi ser y haz de mí esa persona que tú siempre anhelaste que yo fuera. Escribe mi nombre en el libro de la vida y guía mis pasos hasta que llegue a tus brazos en los cielos. Gracias te doy, mi Padre amado, por estar en mi corazón. Padre, te doy gracias. Gracias por este tiempo hermoso que nos has regalado. Imprime estas palabras en los corazones para que no nos olvidemos de que somos tus hijos y que como hijos debemos tener un andar que sea acorde con esa grandeza que nos fue entregada, ser hijos del Dios Altísimo, hermanos de Jesucristo, tener a un compañero de ruta como es el Espíritu Santo. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amados hijos de Dios, ha sido un placer estar con ustedes. Bendiciones. Les amo en Cristo.